Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg desde Miami. Y esta semana vemos la Parashá Toldot. La Parashá Toldot, ¿de qué se trata? Esta Parashá Toldot significa generaciones. Justamente hoy tuve una actividad con mi hija en su colegio Jewish Leadership Academy. Eran media hora más o menos que nos ponían en un break room de Zoom con ellos, con los niños que nos hacían una actividad de la Parashá, y era una entrevista que nos estaban haciendo los niños. Yo pensé que nos iban a hablar de la Parashá, de qué se trataba. Entonces yo digo la Parashá todas las semanas, ¿no? Yo bien preparada, digamos, para comentar, ¿sabes? Yo hablo con mis hijos de la Parashá todas las semanas, entonces yo estaba súper lista para, digamos, prepararme con... Ella me iba a hacer preguntas de la Parashá, yo súper lista para hacerle también preguntas y feedback y no sé qué, como siempre. Pero ella me viene con una serie de preguntas mías personales, de mi vida personal, ¿no? Como con cuál es tu recuerdo de chiquita, qué es lo que más te costó cuando eras pequeña, una memoria de cuando tenías 5 años, cómo fuiste criada en Venezuela, ciertas cosas que, número uno, yo le he contado cosas de cuando yo era pequeña, pero la mayoría de las preguntas yo nunca le he contado a mi hija. Mi hija tiene 13 años, no le he contado, digamos, con detalle. Y número dos, me hizo preguntas bastante profundas. Y número tres, o sea, al final me di cuenta que tenía que ver con la Parashá, porque me hizo una pregunta muy interesante y por eso se las quiero compartir. Al final de todo, me dijo cuál fue tu mayor dificultad. Y me dijo, esta pregunta me dice, ¿qué quieres que tu legado sea para mí? ¿Qué quieres que yo haga con ese legado? O sea, cómo me estructuró las preguntas. Primero, que ella nunca me había hecho este tipo de preguntas, pero de la manera que me lo hizo, le digo, ya entiendo por qué me estás haciendo todas estas preguntas. La Parashá esta semana es algo súper importante y es un pilar demasiado importante. Nosotros a veces tenemos muy claro lo que queremos hacer de nuestra vida, nuestra misión en la vida, o por lo menos que tenemos un propósito, que hacemos esto, que queremos, por lo menos con lo que está pasando en Israel, ayudar y social media y esto y lo otro, pero no estamos muy claros de cómo transmitirlo a nuestros hijos, no estamos muy claros de cómo queremos que nuestros hijos estén involucrados, sobre todo cuando están creciendo en estas edades digamos, de middle school, high school. Ellos no están muy claros con lo que está pasando y tampoco tenemos la claridad de cómo expresárselos lo mejor posible sin compartir tanta información, porque hay mucha información que no es apropiada para ellos, pero están en cierta edad que están creciendo y es importante compartirles la información. Los colegios nos están ayudando, pero a lo que quiero llegar es que, ¿qué esperamos nosotros de ellos? ¿Cuál es el legado en verdad? Nos hemos preguntado, ¿cuál es el legado que les queremos dejar? ¿Qué pregunta tan importante y qué Parashá tan importante es Toldot? Toldot, sabemos que Abraham fallece en la Parashá pasada, al final de la Parashá pasada, y en esta Parashá, aunque se menciona muy poco a Isaac, se menciona una parte súper importante. Digamos que en esta Parashá pasan varias cosas, que nace Jacob y Esav, la gran historia de Jacob que Esav le compra su primogenitura y se hace pasar por Esav, y Isaac está en la cama y no lo reconoce, le da la bendición a Jacob y todo lo de Rivka y todas estas cosas, y que al final Jacob escapa y todo esto, digamos, la concentración está más en Jacob y Esav que en Isaac, pero Isaac tiene un papel bastante importante. Es cuando él se va porque hay una hambruna, y él se va a buscar, digamos, comida, etcétera, y Dios le dice, hay una interacción muy importante con Isaac, es corta, pero es bastante importante, que le dice Dios, quédate en Gerar, aquí, y tú vas a hacer, yo te voy a dar mucha riqueza y te voy a dar mucho wealth, mucho poder, mucho success. Y él se queda, le hace caso, y digamos que él planta su seed, empieza a construir su casa, su legado, digamos, en el símbolo de legado, y empieza a plantarse así, pero la gente se empieza a poner celosa en Gerar y lo empiezan a botar porque él planta su well, como que el pozo, como que su semilla, ¿no? Como que sus raíces. Él quiere plantar sus raíces en Gerar porque Dios le dijo eso, y él quiere construir su casa, pero porque él empieza a hacer mucha plata, como Dios le dijo. Pero la gente se empieza a poner celosa y lo quieren botar de ahí, entonces él se tiene que ir. Entonces lo hace por segunda vez, la segunda vez también lo bota, pero la tercera vez se da cuenta que esta no es la mejor manera, porque la gente lo que hace es ponerse celosa. ¿Y qué aprende él con esto? Aprende que cuál es el legado, cuál fue el legado de su papá, qué fue lo que hizo
su papá que tuviera éxito, digamos, que él siempre tenía, cuando Dios lo mandó a irse, lo mandó, o sea, él siempre tenía una tiendita de campaña. Abraham siempre siempre formaba su tiendita de campaña y siempre estaba agradecido con Dios, le hacía un monumento. Entonces Isaac empezó a hacer eso, empezó a formar, lo primero que hizo fue agradecerle a Dios y entregarse a Dios y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que confiar en Dios que Él me va a dar lo que yo necesite, no tengo por qué echármelas o no tengo por qué armar raíces. O sea, es importante tener fundamento, pero no tengo por qué hacerlo, o sea, mira lo que me ha cocinado, me quieren votar. Y ahí ya él pudo hacer su well con una tiendita de campaña más humildemente, digamos, sin mostrar tanto a la gente para qué. Y pudo tener el legado, que fue lo que le dejó el papá, el legado, ¿no? Entonces cuando mi hija me hace esta pregunta, ¿cuál es el legado, no? Y yo no me podía responder. Y yo le dije, digamos, las dificultades que yo había pasado de niña, cosas bastante profundas. Le conté el fallecimiento de mi papá y como quien yo quería ser cuando era niña y por qué yo tuve el camino que tuve, porque escuché hablar de la Parashá, cuál es el legado que a mí me gustaría que ella tuviera. Me gustaría que ella fuera, obviamente, que ella encontrara su propio propósito, pero qué es lo que me gustaría que ella hiciera después o sea, cuando fuera una mujer independiente, college, tikkun olam. Y cuál sería que quisiera que fuera su legado. Lo tuve que pensar, no fue algo automáticamente que me salió. Entonces lo que invito a razonar, pregúntense cuál es el legado en verdad que quieren que sea cada uno de sus hijos, porque cada uno de sus hijos es diferente. En este caso fue mi hija y yo me la imaginé, me la imagino con su personalidad, con sus características, como ella es, como me gustaría que ella tomara el legado que yo le estoy dejando, obviamente con lo que yo hago. ¿Cuál es el legado que ella me gustaría que hiciera? ¿Cómo lo puedo manifestar en palabras con lo que ella me está preguntando? Ella lo anotó y no me preguntó nada particularmente en la parashá, me estaba preguntando de mí. Pero qué poderoso es el mensaje de esta parashá, que todos nosotros, ¿cómo vamos a hacer ese legado? ¿Cómo es el legado por eso se llama generaciones? Porque ¿cómo es el legado de las generaciones? Que es lo más importante, y eso es lo que Dios nos quiere decir con esta parashá. Es lo más importante que nosotros dejamos cuando ya no estamos en este mundo, y que a veces se nos pasa por alto mencionarlo a nuestros hijos. Y lo tenemos que hablarle de nuestras dificultades, de cómo éramos cuando teníamos su edad, y qué pensábamos, y qué cosas hacíamos, y qué errores cometíamos, y cómo fuimos encontrando ese camino, y qué cosas mejorábamos cuando teníamos su edad, y qué cosas teníamos que mejorar y qué cosas aún tenemos que mejorar para hacer ese propósito, y qué cosas razonan con nuestro pensamiento para poder, hacer tikkun olam y ser mejores con el mundo de hoy en día que está tan dañado, y con todo lo que está pasando en Israel y ante todo el mundo, y con lo que razona hoy en día de la Parashat Toldot. También con lo de Chosen People, que como que el mostrar está de más. O sea, no tenemos tanto que mostrar, que tenemos que decir, o sea, que hay mucho recelo, mucho odio. Tenemos que confiar en Dios y tener emuná, que lo que va a pasar va a ser para lo mejor, que no tenemos que mostrar tanto, sino que mostrar que con la unión vamos a llegar, y esa unión nos va a llegar a la fuerza, y que lo más importante que tenemos que tener es la unión con nuestra familia, para que ese legado tenga fuerza, y el día de mañana, si nosotros no estamos, que ese legado que estamos teniendo nosotros, nuestros hijos lo pueden hacer sin nosotros estar presentes. Con ese mensaje tan poderoso, les quería desear un Shabbat Shalom, y nos vemos la semana que viene.